Es un honor estar aquí con todos ustedes otra vez después de la conferencia Fuego Extraño. Pensé que la última vez que me iba a hablar era esa y por eso había un poco de controversia después de la conferencia de Fuego Extraño. Y pensé que sería bueno tener algunas reglas para este panel. Tengo tres. La primera, regla número uno. No incluyan a muchas personas, no tiren lo bueno con lo malo y no juzguen o sean muy críticos, al menos que quieran juzgar y criticar a John MacArthur. Creo que son las reglas que quiero poner aquí después de la conferencia de Fuego Extraño. Todos ustedes tienen sus trajes de una manera increíble. Me da miedo estar aquí con todos ellos, pero en seriedad es un honor estar aquí con todos ustedes. Me doy cuenta que ustedes y seguramente sus ancianos les están diciendo que tienes que ser famoso, tienes que escribir un libro, tienes que estar en el radio o en la tele para que puedas tú ser un pastor importante. Y te estoy diciendo, tú eres un pastor muy importante. Dios me lo mostró de una manera muy difícil. Yo alguna vez tenía la idea de tener un programa de radio que ellos me mandaran un email si no estaban seguros si estaban salvos. Y Dios me enseñó a través de eso que alguien que es un programa de radio es nada. No hacemos nada porque nosotros recibimos emails de gente y me di cuenta de la primera vez de lo que ustedes se enfrentan día a día y lo que es que Dios eleva a sus hombres para que ellos pastoreen a sus ovejas. Y es que tengan ánimo del estar aquí. Si ustedes siguen fieles y siguen como bajo pastores de Jesucristo, yo oro por ustedes todos los días. Le doy gracias a Dios por todos ustedes. Tengan ánimo, su trabajo es mucho más importante que estar en un programa de radio. Así es que ese es mi mensaje para ustedes y con eso vamos comenzando. Señores, quisiera hablar de algunos de los temas que están hoy en día en la iglesia y luego después de eso quisiera llegar a otros temas dependiendo de cuánto estén hablando. El tema número uno, Dr. MacArthur, a lo mejor usted se acuerda de la conferencia de Fuego Extraño. Después le dije que estuviera en la conferencia de agua extraña, para que tú y RC Sproul puedan debatir con sus puntos diferentes. Pero bueno, por lo tanto, a ver si mando un video para eso. Tenemos algunas personas aquí en Arizona. Hubo una semana muy grande en Arizona. Wow. Es como un concierto de la cultura de Jesús aquí. No sabría, yo no sabría. En Arizona, el gobernador no firmó un documento legal que protegiera a los cristianos para que no tuvieran que hacer un pastel para una pareja que se va a casar que es homosexual. Y quiero ustedes pueden dar una respuesta de sí o no o pasar. Alguien que hace pasteles, él debería de hacer un pastel para los homosexuales. Yo no puedo contestar eso con un sí o no. Él lo puede hacer. Yo no estoy de acuerdo que él lo debería de hacer. Bueno, déjenme preguntarles de esta forma. ¿Es un pecado para un panadero cristiano hacer un pastel para un matrimonio homosexual? Bueno, otra vez, creo que depende. Ahora, bueno, déjate pregunto de esta forma. Bueno, déjate respondo. Is it a sin for a Christian baker to bake a cake for a gay couple who wants to get married? Bueno, déjate respondo. Lo que es pecaminoso es participar en la celebración. Si eso es lo que está haciendo, si eso es lo que siente que está haciendo, entonces está yendo en contra de su conciencia y entonces eso sería pecado. Creo que Phil, de hecho, acaba de responder correctamente. No es un sí o no, porque hay situaciones en las que entrar en el mundo de los negocios quiere decir que algunos asumen ciertas responsabilidades y obligaciones que no son volitivas. Y eso también está en el caso de el mandato de Obamacare de la contracepción. No están demandando que todos los cristianos dejen de estar en la economía si estas cosas son sostenidas en altos. Podemos esperar que van a haber más desafíos que van a demandar esto. No estamos diciendo que estén. Ciertamente aconsejaría en donde cuando alguien tiene la opción que uno no haga nada para alentar a que celebre algo, no estar en un matrimonio así, y como ya dijimos, de 8, más bien en la noche, y que se engañen a sí mismos y a otros para que se vea el pecado menos pecaminoso. Eso es lo que un cristiano no debe hacer, pero en el mundo de los negocios a veces los cristianos no pueden decidir y por lo tanto no están enviando ese mensaje por el hecho de que están obedeciendo la ley.
y aprecio porque la manera en la que lo pregunto es porque finalmente no es que estás cocinando, preparando un pastel para alguien homosexual, sino más bien para una boda homosexual. Eso quiere decir que la conciencia del cristiano está siendo violada al demandar que ese cristiano participe en la revelación, en la Y la razón por la que estoy calificando celebración. la pregunta de esta forma es que, por ejemplo, si tú estás trabajando en Costco y tú estás haciendo pasteles y si alguien viene a comprar el pecado y si dices tú, sí, sí es un pecado hacer un pastel para un homosexual, yo no quiero que alguien que está haciendo pasteles de su trabajo, que si hace esto, se sienta mal por si un homosexual lo compra. El problema es que si tú entras a la celebración del matrimonio, si tú estás celebrando algo que es pecado, eso es precisamente lo que Romanos 1 condena, porque están aprobando las cosas que sabemos que son pecaminosas. Creo que aquí es donde muchos cristianos se van a encontrar a sí mismos. Estoy sirviendo como un testigo en el estado de Washington, en una situación federal, una situación muy parecida. Si no está en tu estado y en tu negocio, va a estar pronto ahí. Entonces los cristianos, como cristianos tenemos, como lo tuvieron que hacer en el primer siglo y hasta la actualidad, van a tener que pensar cuál es nuestra responsabilidad y cómo mantenemos la primera prioridad a esa responsabilidad y también ser ciudadanos en este mundo, así como en últimas somos ciudadanos del próximo. No es fácil, va a ser más difícil. Mark, Romanos 1:22, aun cuando subieron la justicia de Dios, decidieron ir contra eso y decidieron la muerte, y no solamente lo hicieron, sino que aprobaron a aquellos que hicieron esto. Tom, bueno, para mí viene a una decisión moral. Cada decisiones morales con las cuales nos enfrentamos está en tres categorías. Si la Biblia va en contra de eso, si no lo haréis o sí lo haréis, o si va en contra de la conciencia. Y el principio que están dados deberían de gobernar las decisiones de cada uno de los creyentes. Y hay muchas variantes, claro. Así es que no creo que es simplemente un sí o un no. Sí, es lo que Phil dijo. Tú sigues las reglas, dices sí o no. Doctor MacArthur. That's already been said. So I don't think it's as simple as saying yes or no. Steve, Yes to what's already been said. you followed the rules at least by saying yes or no. That was Yes. something. I'm a man under authority. Dr. MacArthur. Well, obviously, I agree with all this. I think Doctor MacArthur. Obviamente estoy de acuerdo con lo que dijeron. Solo enfatizando el otro elemento es el asunto de la conciencia. Que sí, no debes acostumbrarte a violar tu conciencia. Eso es muy claro en las Escrituras. Entonces, si es un asunto de las Escrituras, un punto de las Escrituras, creo que debes decir no a cualquier cosa que viole tu conciencia. Creo que mantener una conciencia sensible, saludable, es un mandato espiritual para nosotros. Y creo que lo que Al dijo es verdad. Esto no va a ser fácil. ¿Qué tal si dos personas vienen a comprar un pastel, un hombre y una mujer, y van a celebrar su cumpleaños y se van a un motel juntos? ¿Y qué les dices? ¿Que vas a pedirles que llenen un cuestionario moral? Creo que si estás horneando pasteles, si ese es tu negocio, no vas a poder filtrar moralmente a todos los que compran tu pastel, así como si tú estás a cargo de una gasolinera. No puedes cuestionar a la gente que está ahí en la bomba. Este es el mundo, la vida en el mundo, como dijo, interactuamos como el mundo y son el campo misionero, ¿no es cierto? No son el enemigo, pero creo que el punto de celebración lo lleva a una categoría totalmente diferente. Déjeme tratar de traer esto un poquito más a enfoque. Tal vez alguien de diferentes trabajos podría determinar si alguien viene a comprar los ingredientes para hacer el pastel y yo los estoy escaneando. Yo no estoy participando en la celebración, o a lo mejor estoy yo haciendo el pastel y yo pongo mi tarjeta de negocio en el pastel. Estoy así participando en su boda. Si estoy yo haciendo el pastel, ¿eso es participar en la celebración? Una cosmovisión cristiana, de hecho, sugeriría que al vender los ingredientes estás participando para hacer el pastel para una celebración en la cual no te querrías involucrar. Pero es parte de vivir en Génesis 3. Estamos en parte en una sociedad, una economía, que estás en el mismo lugar en el que
lo que quizás del drogadicto pasó a ti el billete de dólares. Realmente nuestra responsabilidad es tanto debemos ejercer cuando tenemos la mayordomía de influencia en esa actividad. Y esto no es solo un asunto de hornear pasteles, sino contribuir a que alguien celebre la unión de una persona. Por ejemplo, un fotógrafo de una boda, por ejemplo, mi hija, nuestra hija, bueno, mi esposa y yo se acaba de casar, mi hija en junio 1. Pagamos mucho dinero para hacer esto. Esperaba que esas personas estuvieran ahí, esperando que la gente viniera a celebrar la boda. Entonces el fotógrafo estaba usando una manera expresiva para hacer esto y captivar esto. Eso es muy difícil. Pero no sé, es diferente. En varios estados en la actualidad con matrimonios del mismo sexo, está el poder de la ley, está el poder de la culpabilidad de la sociedad. Está tu doctor ahí involucrado en medicina reproductiva. No escogerías ofrecer una tecnologías de reproducción asistida a parejas del mismo sexo, pero en algunos estados, en algunas situaciones de supuesta ética profesional, tendrás que cesar de tener tu práctica médica si no haces eso. Es una situación muy difícil. Entonces aquí es donde de hecho necesitas que la iglesia sea la iglesia, para que una congregación sea un cuerpo de creyentes fieles bajo la autoridad de Cristo, bajo la predicación de las Escrituras, bajo el ministerio del Espíritu Santo, que vengan y digan, razonemos en estas cosas para que podamos ser fieles a Cristo. No quiero que todos los cristianos involucrados en la medicina que dejen su profesión, que dejen la medicina. Por otro lado, cuando ves la historia de los doctores nazis durante el periodo de 1930-1940, los cristianos deberían haber dejado la profesión médica bajo las condiciones de un régimen así. Entonces no podemos decir que nunca sucederá. Los cristianos deben retirarse, pero debemos decir, y el retirarse no es la primera responsabilidad, sino que más bien un involucramiento bíblico y del Evangelio va a demandar la sabiduría que el Espíritu da. Creo que esto tiene mucho que ver con el lenguaje de cuánto participar en esto. Creo que en Romanos 1:32, el aprobar esto, creo que es lo que tenemos que evitar. John, creo que tú dijiste, no tenemos que pensar en esto, tenemos que buscar un capítulo y versículo que nos enseña que vamos en contra de esto, sino que simplemente usar los principios están ahí. Así, un ejemplo de nuestra iglesia, tenemos un arquitecto que le han pedido que hiciera una mezquita. Como un miembro de nuestra iglesia, es un cristiano, lo han contratado para hacer una mezquita. Es un gran trabajo. ¿Y qué hace? Bueno, nuestras opciones son, eso está mal, claramente, eso es participar en idolatría. O podemos decir, bueno, es sabio, nosotros participamos en este mundo. O le decimos, bueno, está bajo tu conciencia. Puede ser de las dos formas. Y yo creo que si tú empiezas a hablar con los miembros de tu iglesia, vas a darte cuenta que hay mucha gente que se enfrenta a estas decisiones muchas veces antes de que te lleguen a ti con esto. Y tal vez no encontremos las respuestas suficientes. Nosotros no tenemos una respuesta específica. Creo que lo que queremos hacer es enseñarles cómo razonar fielmente. Y a veces hay situaciones en las cuales tú tienes que decir, esto ya llegó a otro extremo. Y como iglesia nosotros tenemos que poner una línea. Acabo de leer un libro de Ron Benny, Pensando bien y pensando mal. BENNE, lo bueno y pensando lo bueno y lo malo. Y se lo recomiendo. Ahora, tú eres un arquitecto cristiano. A ver, levante la mano. ¿Cuáles de ustedes le aconsejarían que sí la construya? ¿Algunos de ustedes? Y la mayoría de ustedes aconsejarían no la construya. Y el resto de ustedes caerían en la categoría de que, bueno, está bajo su conciencia. ¿Es lo que dirían? Perdón, arquitecto, no un constructor, sino arquitecto, perdón. ¿Así hay una diferencia entre el arquitecto y el que está construyendo? Sí, estoy hablando de usar tu creatividad. Bueno, así entonces con eso, si podemos todos resumir esto, que la mayoría de estas situaciones con las que nos enfrentamos, esto cae bajo la conciencia de cada cristiano, y diferentes cristianos van a llegar a diferentes respuestas basadas aún en la misma situación, y entonces no podemos echarnos piedras los unos a los otros porque queda tu Yo conciencia. diría eso. So with that,
Can we summarize it's saying with the majority of these issues that we're confronted with, these are Christian conscience issues, and different Christians are going to come up with a different answer on the same situation, and we should perhaps not be quick to throw stones at one another because these are challenging issues. Yo diría eso, pero tenemos que reconocer que hay limitantes en ese argumento. Hay momentos en los cuales la iglesia va a tener que decir, está entregando un hijo a Moloch en esta profesión, en este ambiente, en este momento. Salid de en medio de ellos. No que eso es fácil, pero de nuevo es más fácil verlo en retrospectiva. Y en un momento crucial, en los 1930s, la iglesia protestante en Alemania fracasó horriblemente y primordialmente apoyó al evangelio que continúa en la actualidad, a no retirarse cuando la retirada era la única opción. Y en Illinois van a surgir una y otra vez. Doctor MacArthur, ¿usted quiere decir algo? Creo que la pregunta está tan repleta, no hay manera de darle la vuelta. ¿Acaso un arquitecto cristiano diseña un edificio que va a tener un bar, un centro comercial, diseña eso? ¿Qué tal si su despacho de arquitectos quiere diseñar una iglesia católica? ¿Es aceptable eso? Pero una mezquita no. No vamos a poder hacer nada si las cosas, todo lo único que hacemos afirman el Evangelio y el reino. Eso es imposible en el mundo, pero creo que lo que Al está diciendo debe ser tomado seriamente. Estas preguntas se van a volver más complejas conforme pasa el tiempo, porque vamos a tener más y más presión legal para violar nuestras convicciones en todos los frentes. Y eso nos va a forzar a ese modo de retirada. Lo que no cual It's going to force us to that retreat mode if it keeps going the way it's going. Which leads us to perhaps lo que no cual nos llega a una tercera pregunta. Hay creyentes que ya no están en las mesas tratando de discutiendo de todo esto, pero ahorita entonces ya estamos llegando a una situación de retirada. Estamos esperando a que alguien secular nos dé los tratados de cómo rendirnos de esto. Señores, estamos en ese punto aquí. Estamos, en su opinión, estamos yendo hacia un lugar donde como cristianamente nos van a perseguir. Gentlemen, are we at that point? And are we, in your opinion, headed toward genuine Christian persecution? I want to be very, very careful. Yo soy muy cuidadoso al usar la palabra persecución. Hay hermanos en este recinto que arriesgan la vida para predicar el Evangelio y no estás ahí. Y no creo que lleguemos a estar ahí, pero opresión es diferente de la persecución y socialización, aislamiento, marginalización. Creo que tenemos que tener dos cosas en mente. Nuestra preocupación definitiva debe ser libertad para predicar el Evangelio. Esa debe ser nuestra preocupación primordial. Hay muchos otros privilegios que estamos perdiendo rápidamente en esta cultura. Perdimos el privilegio de hablar en algunos lugares, y no vas a ver una evangélica, y el asunto de la moralidad. También, por ejemplo, ofrecer quizás la invocación, una bendición como el presidente de los Estados Unidos en el futuro cercano. Entonces hemos perdido ciertos privilegios en la sociedad. Yo no llamaría eso persecución, yo simplemente diría que ese es un intento directo para marginalizar el Evangelio y aquellos que representan al Evangelio. No obstante, Ross es un amigo, él hablamos juntos hace poco. Creo que lo que él está escribiendo, de hecho ahí en la página de New York Times, él tiene razón, es parte de la misma conversión de la cual yo soy, de conversiones muy deprimentes desde el punto de vista legal y cultural, pero la realidad es que aquellos que ahora están tomando decisiones en las culturas, las cortes de leyes, en la política y en los medios masivos de comunicación y los creadores culturales, ellos creen que ahora debemos ser silenciados. Y están haciendo lo que pueden por silenciarnos, callarnos, y lo demás que están haciendo. Y voy a predicar de Romanos 1 en esta noche, y no quiero predicar mi sermón y pedirle a Mark que tampoco lo predique. Pero tienes que darte cuenta de que voy a documentar en esta noche que lo que está siendo demandado de nosotros está celebrando eso. Ese es
la ambición primordial detrás de la legalización de matrimonio del mismo sexo y normalizar y celebrar. Ese es exactamente a donde va el asunto. Los que no hagan eso van a pagar un alto precio. Y el lenguaje de rendición de Ross que estoy usando no entra del otro lado del argumento, y tengo esos documentos legales, de hecho, en mi iPad, como dije aquí, en donde la gente que está empujando esto a un lado está diciendo, para mantener el entendimiento que este es un asunto de derechos y dignidad humana, ninguna voz que disiente debe dársele el privilegio cultural. No dissenting voices can be allowed cultural privilege. That's where we are. Yo no quisiera escuchar este lenguaje de rendirse y pensar en esto algo pasivo. Quiero saber que esto esté claro aquí, esta frase está haciendo aquí, porque aun cuando sea cierto que los privilegios en la cultura estamos perdiendo y ya no tenemos, puede ser hasta que Cristo regrese en este país, nuestras iglesias locales tenemos que ser muy activos en responder y cómo nosotros activamente seguimos a los mandamientos de Dios en el campo que Dios nos ha permitido estar. Es que nosotros tenemos que usar todas nuestras habilidades, saber la palabra bien y nosotros con cuidado por las almas unos a otros para nosotros poder estar aquí y Cristo se dará la gloria a través de esto. I would just say you can make the word surrender go away. Yo solo diría, ¿puedes hacer que la palabra rendir se pueda quitar rápidamente con este grupo? Si se vuelve claro que no nos acercamos a rendir la verdad, que la rendición puede salir de la conversación tan rápido como podamos eliminarla. Creo que aquí es cuando hablamos proféticamente a la hora y el tiempo y el día. Creo que siendo justo con el argumento, John tiene razón. Dios te bendiga por esa evaluación. Pero esa terminología viene de Massachusetts, donde se está legalizando el matrimonio del mismo sexo. Y en último momento se está haciendo el esfuerzo, después de que la mujer ya lo habían legislado, ya va en esa dirección, a la Corte Suprema de ese estado. El punto ahora es qué protecciones pueden ser implementadas para que los cristianos por asuntos de conciencia. Y la respuesta en esencia fue nada. Esa es la razón por la que otras agencias de adopción, que por décadas fue la más grande, que recibían donaciones en el área católica, que eran de grupo católica, y ese es el equivalente de negociar esos términos de rendición. Y quiero decir que cuando caridades católicas dejaron de existir, fueron por parte de convicción. Y yo creo que prácticamente fue porque ellos dijeron, no vamos a doblar la rodilla ante Baal, y creo que los evangélicos van a enfrentar lo mismo. Whether evangelicals have the same kind of courage in very short order. Two-part question. Does anybody believe Una pregunta de dos caras. ¿Alguno de ustedes cree que en el futuro cercano el gobierno le pedirá a la iglesia que no hable acerca del tema de homosexualidad desde los púlpitos? Y número dos, este es el tiempo para que la iglesia haga algo más que solamente lo típico semana a semana para tratar con este tipo de tema. Esas demandas ya se están siendo hechas en algunos campos. A veces ya no puedes hablar tú abiertamente del homosexualismo, llamándolo pecado. En el radio, en Inglaterra, por ejemplo, un jugador de fútbol americano lo despidieron por haberlo hecho en tu Twitter. Y yo lo veo esto algo que va a tratar de hacer el mundo secular, aún dentro de la iglesia. Sí, esto lo podemos ver en una forma clara en los primeros capítulos de Hechos, cuando trataron de silenciar a los apóstoles. Y ellos dijeron, pues tenemos que obedecer a Dios más que los hombres. Y tenemos que predicar el Evangelio con todo lo que la palabra enseña de lo que es pecado y lo que no es pecado. Y ellos no me van a persuadir a mí si me dicen, bueno, te vamos a meter a la cárcel si tú dices que el homosexualismo es pecado. Bueno, yo tendría un ministerio en la cárcel con Tony Miano. Al seguramente sabe más de eso que nosotros, pero sé que el primer paso... Go ahead, Tom. Al would be far more in touch with this, but it just seems from a distance that the first step is going to be saying, if you preach on this, if you Pero sé que
el primer paso va a ser el que dicen, si tú dices que el homosexualismo es un pecado, te vamos a quitar los privilegios que tú tienes, que va a los impuestos. No es algo que ustedes quieren, pero nosotros vamos a empezar los pasos para silenciarte. A lo mejor no van a inmediatamente meternos a la cárcel, pero va a empezar poco a poco en esos pasos. Será la conversión de impuestos de la propiedad antes de que comiencen a tocar deducciones para caridades que vienen en contra de la iglesia. Simplemente te quitan el estatus de exentarte, de hacerte exentos de impuestos de propiedad. Si de pronto tenemos que pagarle $2 millones al año al Estado aquí por lo que tenemos, se nos acaba el negocio aquí. Si aquí tenemos muchos acres en el Masters College, si nos quitan, por ejemplo, el estatus de exención de impuestos de propiedad, se acabaría esa institución. Ellos lo saben y necesitan dinero. Esta es la razón por la que yo comencé diciendo, nuestra preocupación debe ser promover de toda manera posible el predicar el Evangelio de las Escrituras, y eso es lo que se extiende este argumento. Todos los mecanismos legales de quitarnos exenciones, hacernos exentos, quitarnos privilegios de ser exentos de impuestos hace varios años atrás, la Corte Suprema hace varios años atrás, la presión cultural política será difícil para la política, pero ya no dependemos de eso. Pero también hay otros paralelos. Considera esto, no hay esta terminología en primer lugar en el Estatuto Federal y en todo Estado. Hasta cierto punto, ciertamente aquí en California, en el asunto de discriminación de género o distinción de género. Sin embargo, nadie ha tratado de quitar el estatus de exención de impuestos de Grace Community Church. Esto es diferente. Entonces, no esperen no esperen que duren esos paralelos y se van a estar mucha vigilancia cristiana. Y creo que honestamente es un asunto de la libertad de la iglesia ser la iglesia. Porque podemos predicar bajo un árbol y vamos a hacer eso, vamos a predicar en la prisión si el Señor así quiere. Pero no quiero deliberadamente perder la libertad de reunirnos en este lugar hoy. Ser libertad aquí de ser presidente de un seminario y enviar a misioneros por todo el mundo. Tenemos que pelearlo hasta el final y tenemos abogados inteligentes, gente inteligente, y necesitamos abogados con tenacidad, necesitamos tener que hacer que los políticos rindan cuentas, nombrando nombres. Creo que también necesitamos predicadores que no sean cobardes. Quiero darles una historia rápida, contarles una anécdota rápida. Estamos en Los Ángeles, querían honrar a Grace Community Church. Esta es una iglesia donde se disparó por ejemplo, en la línea de servicio. Aquí se hacen cosas, para nosotros nos ayuda. Se honró aquí, por ejemplo, a un oficial que estuvo aquí en su funeral. Pero la ciudad de Los Ángeles quería venir el alcalde y hablarle a la congregación el domingo en la mañana, lo cual Richard Gere, ¿se acuerdan de él? Y él se puso en el púlpito. Realmente fue algo épico. Él dijo, porque él sabía que Grace Community Church era una iglesia que no discriminaba de acuerdo con raza, de acuerdo con la raza, color o preferencia sexual, desde ese púlpito. Y hubo el mismo silencio que acabo de oír ahorita. Acabo de oír eso desde el púlpito de Grace Community Church. Esa fue una suposición del alcalde de Los Ángeles. ¿Eso fue hace cuántos años atrás, Phil? 10, 12 años atrás. Su suposición fue que no discriminarías. Y aquí estamos unos 12 años después y estamos tan lejos de ese camino. Esta es una hora en la cual la iglesia local, la cual todos aquí vamos a regresar, de hacer algo más que solamente lo del día a día de una iglesia local. Aquí deberíamos nosotros clamar para algún otro tipo de respuesta, poniendo un anuncio en nuestra casa, evangelizar a nuestros vecinos, poniendo un anuncio al lado de nuestra iglesia. Nosotros debemos de estar haciendo algo más por estar en esta época. Creo que la iglesia siempre está haciendo algo más. Está implícito en que la iglesia se esparce a sus miembros en la comunidad para hacer sal y luz.
No estás hablando de un enfoque de Westboro, Bautista Westboro. Pregunto la pregunta porque vemos lo que está pasando hoy en día y creo que la respuesta normalmente es, bueno, quiero hacer algo más, quiero hacer otra cosa. Y por eso pregunto, ¿qué deberíamos de hacer cuando nos vayamos de aquí? Expresar el Evangelio, demostrar el Evangelio, comunicar el Evangelio, levantar una generación de cristianos donde hagan lo mismo, en donde quiera que estén. Sé visible, sé inteligente, pero sé valiente. Toda la política y los letreros y demás pelea contra el hueco de credibilidad que existe donde está la iglesia. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? ¿Entienden? Si solo somos una influencia santa, si estamos tan saturados por el Evangelio, si estamos exaltando a Cristo todo el tiempo, entonces quizás podríamos decir eso y podría parecer coherente, pero tener ahí letrero y meternos en eso de una manera pública y tener tantas iglesias menoscabando lo que hace el Evangelio, creo que es muy diferente. Creo que tenemos, como Al dijo, tenemos que ser personas piadosas que viven en el mundo a todo nivel, en todo punto de contacto social, viviendo vidas santas, levantando el Evangelio. Y cuando hablamos de esos asuntos, hablamos como una fuerza. No es lo confuso como es ahora. Cuando veo esos letreros, sé que solo ponen sal en la herida de alguien. Cuando alguien ataca a los homosexuales, no hacemos eso. Y nosotros escogemos los pecados sobre los que vamos a atacar. No creo que la iglesia en la actualidad tiene la credibilidad que respalda su voz. Y si para ser visto como voz, va a ser visto como alguien radical. To be a voice that's going to be seen as anything but kind of radical. Phil? Yeah, I mean, you're asking that question because Bueno, creo que estás preguntando esa pregunta porque creo que ha sido más de 40 años que los cristianos evangélicos han sido condicionados con este impulso que cuando estamos preocupados con algo en esta cultura, el movimiento del gobierno o si está derritiendo el mundo, si hay cosas así que están pasando, el impulso de los cristianos es hacer una protesta y creo que eso no es la manera correcta de pensar en esto, no es la respuesta bíblica, no es la forma que los apóstoles hubieran respondido. Ustedes no vemos que los apóstoles estén haciendo protestas. Lo que hicieron fue agresivamente proclamar el Evangelio a donde quiera que fueran, hacer discípulos, y eso es lo que Cristo nos mandó a hacer. Y últimamente eso es lo que hará el mayor impacto en nuestra cultura. Una iglesia no saludable no está preparada para hacer cualquier cosa. La iglesia saludable es la que está preparada para hacer. Vamos a decir, tú tienes que tomar pasos difíciles en tu iglesia. Si tú no has predicado expositivamente, tú no has predicado la verdad de Cristo que hemos escuchado hoy en la mañana de Juan 5, si no has tú predicado el Evangelio, lo que es la conversión, ¿qué quiere decir que alguien ha nacido de nuevo? Si tú no has sido claro en el evangelismo, en tu discipulado, en la forma en la que tú practicas la membresía en la iglesia, tú no puedes hacer nada en lo que está pasando en el mundo, aún con miembros en tu congregación. Si nosotros como pastores laboramos cada día de lo que estás hablando tú, con más servicialidad, más activo, cada día, si nosotros hacemos la actividad de eso y nosotros ponemos a nuestra iglesia saludable, nosotros estaremos preparados para enfrentar cualquier situación. Gracias por eso. Thank you for that. All right. Before we switch subjects here, and I hate to do this Gracias por publicly, eso. but Steve, Ahora, antes de cambiar de tema, y no me gusta hacerlo en público, pero Steve, por favor, habla. ¿A ti te gusta decir algo? Porque aquí estás muy callado. Estoy aquí sentando a los pies de estos grandes hombres. Así que bueno, entonces no quiere responder. let's go to Colorado. Entonces vámonos a It would Colorado. appear that the police Parece ser que officers los there, policías were ahí filled with free time no and tenían had no labores criminal activity, criminales, so the state así es que decided ellos to en el legalize estado de Colorado marijuana. decidieron legalizar la marihuana. Históricamente, si alguien joven va al pastor o al pastor de jóvenes y le pregunta, oye, ¿la marihuana es pecado? Nosotros podríamos responderle, bueno, es pecado porque es ilegal, pero ahora el gobierno está diciendo y está tratando de legalizar esto. Parece ser que el legalizar marihuana está por pasar en todos los estados. Y bueno, ¿el fumar marihuana es pecado? ¿Sí o no? Bueno, en eso te digo un sí. Y
on that one, I'll give you a yes. Yes. Y les quiero decir que me digan la razón de por qué. Díganme sí o no y luego díganme el caso teológico en su Al respuesta. mismo tiempo, At the same time, sí, sí es pecado. yes. Mark, It's a sin. sí. Mark. Tom, sí. Tom. Tom, sí. Steve. Steve, Sí, Dr. McCarthy. doctor MacArthur. sí, absolutamente. Theological case because I'm Denme un not aware caso of the Bible teológico verse that porque says you yo no he should visto not ningún versículo que diga, tú no debes fumar marihuana. smoke, right? There's no Bible verse. No existe el versículo que diga, no es fumar marihuana, ¿o sí? Así es que bueno, ayúdenme a pensar en esto. ¿Cómo? Dime la teología básica. Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, pero no seré esclavizado por ninguna. La respuesta a la pregunta, bueno, que no es diferente de beber alcohol. Puedes tomar alcohol y no te puede afectar la mente. El punto es que afecta a tu mente. Has cedido el control a una fuerza externa que ha sido tomada internamente. Es el propósito primordial, alterar tu conciencia, disminuir tu responsabilidad, disminuir tu rendición de cuentas, disminuir en todo nivel de pensamiento, lo cual te afecta en todo nivel de función. No tiene otro propósito. Es comparado a beber, a tomar, pero no es lo mismo, porque puedes tomar un vaso de una copa de vino y no altera tu conciencia en absoluto. Pero cuando fumas algo de marihuana, ese es el propósito de eso, y en eso entregas el control. O debo decir, quita tu dominio propio, y eso es siempre pecado. Yo estoy de acuerdo totalmente. Que es el versículo mismo en el que estaba pensando, junto con el hecho de que las Escrituras de manera rutinaria a lo largo de ellas condena la intoxicación, donde no condena obviamente de manera clara, lo clasificará como vino y otras cosas. Cuando comienzas a poner en el contexto de lo que está hablando ahí, es decir, de etimología bíblica, y ves el contexto y demás. Las advertencias contra la intoxicación, esto es lo que puedas tomar y disfrutes. Y Pablo dice, es bueno para tu salud, no quiere decir, no debe llevarte a la intoxicación. Intoxicación en sí lleva a un gran problema. El cristianismo hoy en día, esa revista, tiene un editorial que diciendo que la libertad de la cristiana debe extenderse a la marihuana, pero el juicio cristiano no eso. Pero creo que uno de los problemas ahí, uno de los argumentos ahí, es que lo que Dios nos da es bueno y no condenamos ninguna cosa buena. Dios no nos dio una planta de marihuana. Bueno, párate y fúmatela. El propósito de Dios para darnos algo para su fin que tenía en mente es bueno. Es difícil realmente justificar eso. Por cierto, dice los de Colorado, el nuevo lema de la Secretaría de Turismo de Colorado es, ven a Colorado y se te olvidarás irte. No sé si aplaudir esto o qué decir de esto. Es como ver a las niñas vendiendo galletitas, vendiendo cositas fuera de la tienda donde están vendiendo marihuana. Y la gente pasa y dice, ¿y qué dice? Bueno, ¿y qué pensar de eso? Wow, and the other part wants to go, well, that's brilliant. Because who else wants Girl Scout cookies more? Before the legalization, Antes de la legalización de la supuesta marihuana recreación, tenían la marihuana médica en Colorado. Inclusive ahí había más distribuidores de marihuana en Denver, más en Denver que de McDonald's y Starbucks combinados. Y por cierto, esto habla de cómo el gobernador sugirió en días recientes, probablemente no será bueno para los días de California que fuera así, porque podría afectar la economía, pero prosiguió y dijo, esto es marihuana médica, que es lo mismo. Pero yo quiero decirles que hace unos años atrás, antes de esta conferencia, estaba cenando en Santa Mónica y había un stand ahí, y estaba ahí, y podías venir y decir, tengo un problema, y dame una prescripción médica. Bueno, déjame preguntarles esto. Nosotros estamos pensando en algo, usarlo recreativo. Pero bueno, si lo usas tú como medicina, ¿es pecado? Quiero sugerir que debes oponerte a la marihuana médica, así como no te debes oponer eso como la penicilina médica. Y la penicilina médica no está disponible ahí por un hombre, un tipo de barba que te la vende en Santa Mónica. Debe ser manejada de acuerdo en una institución médica por personas médicas, por cierto, los cuales condenan el uso de la marihuana. En otras palabras, si es regulada, esto es
Obviamente hay cosas que van a hacer en la farmacia, es una cosa diferente a venderla en la mesa, entonces, en la medicina. Entonces, realmente, tu gobernador, su gobernador, Dios bendiga al gobernador, porque lo admitió. No pensé que hubieras a decir eso aquí. Estás hablando del gobernador de California. ¿Podemos sacar el pronombre personal? El gobernador, no nuestro gobernador. Ahora, quisiera yo preguntarles por versículos en la Biblia que digan, ¿sabes qué, hijo, hija? No puedes fumar marihuana porque es pecado. ¿Algún versículos en la Biblia? Creo que ya los han dicho. Yo usaré uno en Apocalipsis, farmakeia, el uso de la palabra en el libro de Apocalipsis. Claramente es farmakeia. Ese pronombre obtenemos de farmacia, farmacéutico. Bueno, algunos podrían decir que eso Sí, es pero adivinación. es la palabra farmakeia. Y la brujería, históricamente, remontándote a donde quieras. That's actually witchcraft, that's divination. Yeah, I know, but it's the word pharmakeia. And witchcraft. Adivinación. Es la palabra farmakeia. Y la brujería, históricamente, remontándote a donde quieras, involucra todo tipo de inducción mediante drogas. Sí, es inseparable. El que tú dirías, Gálatas 5 es el otro, tú dirías que es la adivinación, la Donde brujería. ves la palabra farmakeia y de nuevo en Apocalipsis, lo vuelve a usar. Así es que no es una o, son las dos. Yo creo que la brujería está relacionada con esto. Y entra, para entrar con el mundo demoníaco. Bueno, no sé, no puedo verificar esto. Creo que he oído que la marihuana es 20 a 40 veces más fuerte que una generación atrás. No sé si es verdad. Tienes algo muy potente que induce a la gente a un tipo, a una falta de dominio propio que induce a la brujería. Hay un nuevo término aquí en Estados Unidos que es dabbing, que es tomar la marihuana, donde la cocen, y luego lo que pasa es que lo hace 5 veces más potente. Es un término, se dice dabbing. Otra nota ayer en la noticia aquí en California, tercero. Niños de tercero de primaria se encontraron a niños de tercero de primaria en una escuela primaria fumando marihuana en el baño. Ahí va 3 niños de tercer primaria. Siendo controlados por el espíritu Claro, en lugar de ser Efesios controlados por otra 5:18. cosa. Yo puedo poner un caso bíblico en el que yo puedo decir que Dios, por habernos comprado por Cristo y habernos perdonado de nuestros pecados, por lo tanto, la marihuana no contribuye a eso y por lo tanto no está alineado con el Evangelio. Podrías usar 1 Corintios. Si pues todo lo que hagáis, comed o bebéis, haced todo para la gloria de Dios, y eso incluiría consumo. Ahora, con eso en mente, el tema de marihuana y el homosexualismo es mi opinión, basado en mi interacción con gente que yo escucho usualmente, que hay, no sé qué tan grande, hay una tendiente creciente de cristianos que son más liberales. Les gusta un partido liberal. Escuché un programa de radio, Platform, en donde tú decides, tú tomas tus propias decisiones y das tus opiniones y tú deberías. Y su propuesta es que tú no debes de controlar tus decisiones, por lo menos que no vayan en contra de la paz, el buen de la sociedad. Y eso va con la marihuana, el homosexualismo, el aborto, los matrimonios homosexuales. Si yo lo estoy viendo de forma correcta, muchos cristianos están tratando de adoptar esto para poder proteger sus libertades cristianas. ¿Es algo que nos podemos afiliar con ellos? Bueno, yo creo que la respuesta rápida es no. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos ahí, porque en primer lugar, esta tentación libertina está incluida en la experiencia, el experimento cristiano, lo ves en los ancestros norteamericanos, y repelida, refutada por personas que tenían mejores argumentos. Hubo un límite ahí establecido. La coalición conservadora en Norteamérica desde 1979 ha tenido como uno de sus tres
piernas primordiales, el impulso libertino, es prominente entre los jóvenes. Esta es, en esencia, una manera de salirse de la colisión cultural. Y lo que tiene que ser es tener un entendimiento libertino. Y la base ideológica del libertinaje es la idolatría. Es individualismo, y por lo menos ella es honesta. Es como Nietzsche. El cristianismo es como la gente débil que necesita este apoyo. Necesitamos entender que estamos enfrentando. Necesitamos, francamente, llamar a esta gente, a los libertinos, y decirles, mira, si eres un libertino y estás adoptando eso, entonces estás negando el evangelio al hacer eso. No todos los libertinos hacen eso. No toda la gente que es tentada por argumentos libertinos hacen eso, pero creo que tenemos que reconocer que la ideología ahí es muy, muy difícil. Ahora, regresamos a decir que la alternativa del libertarianismo no es una dictadura, no es darle al Estado el tipo de soberanía que el Estado quiere reclamar sobre nuestras vidas. Ese es un problema de equilibrio, porque tenemos un Estado que quiere genuinamente, ellos dicen, controlar todo aspecto de nuestras vidas. En otras palabras, el impulso libertino ha ido en contra de ese impulso por parte de otros, pero aquí es donde tenemos que estar negociando continuamente estas cosas. Ahora, permítanme, porque yo he dicho algunas de estas cosas y me han dado correos. Es la respuesta. Dicen, bueno, a ver, no es el trabajo del gobierno para estar legalizando la moralidad. Es el trabajo de la iglesia de estar proclamando el evangelio, y debe haber ahí una separación, y el gobierno no debería de estar haciendo esas leyes. Lo que tiene que ver con homosexualismo, aborto. ¿Cuál es la respuesta cristiana? En primer lugar, esto es una locura, ¿eh? Y hay maneras inteligentes de presentar ese argumento. Esa no es la manera inteligente. Ese eres inteligente. Es la inteligencia. Fue tan elevado que no te entendí. En otras palabras, en primer lugar, la responsabilidad de la iglesia consiste en predicar el evangelio. No debemos esperar que el gobierno predique el evangelio. La responsabilidad del gobierno es su responsabilidad de salirse de nuestro camino para que la iglesia predique el evangelio. Ahora, consideramos a la cultura, esperamos que la cultura predique el evangelio. No, porque el cristianismo cultural está desapareciendo y no somos la única gente que está hablando del evangelio, y somos las únicas personas que pensamos que estaban predicando el evangelio, pero no éramos así. Nosotros vamos a sangrar por el evangelio, morir por el evangelio. Pero el gobierno legisla en moralidad todo el tiempo. Eso es lo único que hace el gobierno todo el tiempo. Las leyes que tienen que ver con el tráfico establecen leyes morales. Por ejemplo, en el tráfico hay una manera correcta para respetar que otros pasen aquí. Y la gente habla de eso, pero están hablando de su moralidad específica, que tiene que ver con normalmente conducta política, económica, sexual, y dicen, bueno, ahí no metas la mano, pero aquí de nuevo la gente que está diciendo eso no realmente lo toma en serio. No tienes gente que en la actualidad dice, tenemos que dejar de legalizar toda la moralidad sexual. No están tratando de despenalizar asuntos que tienen que ver con el incesto o todo tipo de cosas que podemos mencionar que la Biblia presenta de manera clara. No, solo queremos dejar de moralizar en donde hay adultos que están ahí consintiendo. No, tenemos que llamarlos a que sean coherentes. El gobierno, la cultura, siempre ha moralizado. En la ciudad de Nueva York dejaron de moralizar en la pornografía y empezaron a moralizar abrigos enormes. Entonces, toda sociedad decide moralizar por sus reglas. Así que tenemos, cuando dicen, está mal legalizar la moralidad, cuando tu cuerpo tiene, cuántas calorías comas para que los niños no sean obesos, pero tenemos que ver a la gente y dicen, están legalizando la moralidad. Entonces, ¿qué hacen los legisladores? Si no tiene un propósito moral, entonces, ¿qué estás haciendo? Algunas veces el aspecto moral es más abstracto, pero eso es lo que hace la legislación. Pero la iglesia predica el evangelio. No debemos esperar que el gobierno lo haga. Debemos decirle al gobierno que de hecho no lo haga. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad. Pero el gobierno tiene una responsabilidad de, como dice Romanos 13 claramente, de ejecutar la justicia, y eso es moralidad. Hay límite hasta lo que el gobierno debe ser, pero el gobierno tiene que cumplir ese propósito. But government needs to fulfill that purpose. All right. Be held accountable. Before we continue, just because of the little power issue. Hay tantas cosas aquí, no solamente en los temas sociales que hemos estado hablando aquí, sino temas dentro de la iglesia.
de la teología rara que vemos en la tele, que la vemos en los libros. ¿Cómo un pastor en una iglesia local puede poner en una balanza, saber este tipo de cosas, saber un poco de estas cosas sin involucrarse tanto en esto, porque ellos están en su mente tratando de pastorear esto? ¿Cómo nosotros podemos saber esto, pero sin involucrarnos y darnos mucho tiempo a esto? Bueno, nosotros leemos a gente como Al Mohler, que lee de este tipo de temas y él lo procesa en una mente cristiana. Él sabe lo suficiente de lo que está pasando. La gente no tiene que saber todo lo que está pasando como Al sabe necesariamente, pero necesitan la gente saber que hay peligro, que necesitan ser alertados por el peligro, y eso también lo tenemos que dar en el contexto de una exposición bíblica. Y creo que ahí está la clave, tratar con esos temas mientras estén llegando, pero no de una forma completa, algo, nosotros explicarles todo lo que sabemos de eso, solamente algo para advertirles. Si tú escuchas de algo, advertirles y decirles, este es el problema y esto es por lo cual es un problema comparado con la Escritura. Necessarily, but they need to know enough to know the danger and to be alert to that danger. And you do that in the context of a regular faithful exposition. I think that's really the key issue, and you introduce and deal with those issues as they arise, but not in a complete, thorough, I'm going to explain everything there is to know about this, just enough to warn them, if you hear about this, if you see this, here's the problem and here's why biblically, and then move on with building the church and building into people's lives. All right. I just think it's cultivating such a rich knowledge. Creo que es cultivar un conocimiento rico de la teología a partir de las Escrituras para que la gente tenga discernimiento, y cuando los apuntan, los estás apuntando y ayudándolos a evitar esto o aquello. No todo es épico, no todo es abrumador, porque hay un flujo general de la palabra de Dios, de entendimiento de la palabra de Dios. Probablemente están haciendo preguntas si han sido instruidos así en lugar de sucumbir a cosas. Entonces creo que los guías, pero el cimiento tiene que ser muy fuerte, así puedan discernir. En otras palabras, la maduración de tu congregación es tu tarea, para que sean maduros. En el términos de Primera de Juan, no para que sean hijos espirituales, que sean jóvenes espirituales que han vencido al maligno, porque son fuertes en la palabra de Dios que mora en ellos, e inclusive llevarlos a ser padres que comienzan a conocer a Dios de una manera íntima. Entonces es la maduración de la congregación en torno a la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos, y cualquier cosa menos que eso es una violación de nuestro llamado. Si lo único que haces es aparecerte y creas un acontecimiento que estimula a la gente con su emoción, realmente no haces nada que tenga valor duradero. Es esa edificación continua de un cimiento de verdad que se convierte en un conjunto de convicciones mediante el cual evalúan el mundo en el que viven. Eso es cumplir la tarea pastoral. Bueno, si pudiera cerrar esto basado en lo que el pastor Mark estaba hablando anoche, seguramente ustedes se han sentido enfrentados con lo que hemos estado hablando aquí, enfrentarnos con los temas en esta cultura. Por favor, no se olviden en lo que nos basamos y en lo que predicamos aquí. Y aun cuando el mundo o alguna gente, aún en la misma iglesia, digan, mira, lo que tú haces es tan pequeño, no importa. Lo que ustedes hacen es súper importante en el contexto de la iglesia. Y acuérdense que Cristo ha ganado, va a seguir ganando, y Él nos ha llamado a esto. Prediquen el Evangelio, sean animados, y gracias por lo que hacen día tras día. Gracias. Así con eso, Steve, ¿podrías cerrar con una oración? Padre, gracias por la congregación en esta mañana. Gracias por Juan capítulo 5, por la proclamación de la deidad de Cristo, que eso sea lo que es primordial que nos llevamos esta mañana, que nos pongamos de pie con gran autoridad sobre la eternidad, sobre la autoridad y deidad eternas del Señor Jesucristo. Oro por estos hombres para que los hagas poderosos en las Escrituras y poderosos en el Evangelio, y que sean heraldos y proclamadores de tu palabra. Y sabemos que no hay manera alguna de cambiar la cultura fuera
del Evangelio del Señor Jesucristo y la regeneración de almas espiritualmente muertas. Así que oro porque tú nos esparzas y hagas que tu Evangelio florezca y que tú uses esta conferencia para hacernos fuertes en tu gracia. Ayúdanos a actuar como hombres y ser fuertes en la gracia que es en el Señor Jesucristo. Y oro porque mantengamos lo que es principal, lo primordial, siendo lo primordial, lo cual es cumplir nuestro llamado de pastorear al rebaño y predicar la palabra. Y oro porque continúes levantando a hombres así, como oímos hoy, ayudarnos a pensar críticamente y analizar situaciones éticas. Gracias, Padre, por el alimento que estamos por comer, y oro porque el resto de este día tu mano esté de manera fuerte sobre nosotros y que tú hagas que este día tenga un efecto que cambie nuestra vida en cada uno de nosotros conforme nos congregamos. Ayúdanos a congregar, a redimir el tiempo y ser buenos mayordomos de esta oportunidad extraordinaria de estar en esta conferencia. Que abras las ventanas del cielo y derrames tu favor y tu bendición en nosotros en Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amen.